Amigos, qué gusto darle la bienvenida al canal cultural para hablar en esta ocasión acerca de los Reyes Magos. ¿Cuál es la verdadera historia de los Reyes Magos? ¿Existieron los Reyes Magos? ¿Realmente existen o son una imaginación? ¿Hay evidencia de su existencia? Y si la hay, ¿en dónde podemos encontrarla? ¿Es real que la historia de estos personajes se puede constatar o se puede evidenciar y existen los documentos históricos o las fuentes o las tradiciones que nos permitan llegar hasta este episodio en la historia bíblica de Jesús de Nazaret? Bien, trataré de desarrollar este tema de manera breve y poco confusa, porque es una larguísima historia. Todo comienza con los magos. Nos han dicho de pequeños que eran 3 reyes magos, pero que eran reyes y a la vez eran magos. Sin embargo, la evidencia nos muestra cosas diferentes. Hoy, ¿qué entenderíamos por magos? Quizá prestidigitadores o hechiceros. Pero en el mundo antiguo del siglo I, los magos eran todo lo contrario. Eran los sabios, eran los hombres de conocimiento, eran los que tenían credibilidad y sabiduría, eran como maestros del conocimiento. Y estos maestros del conocimiento, muy enfocados hacia temas profundos, como puede ser la espiritualidad, la religión, el bien, el mal, el ser humano y la existencia de Dios o de los dioses. Entonces eran algo así como teólogos los magos, eran sacerdotes. El término mago viene del persa, es de origen iranio. Y en realidad los sacerdotes de Ahura Mazda, del zoroastrismo, eran llamados magos. Magos que tenían el conocimiento del fuego. Pero el fuego entendido desde un punto de vista muy profundo. No el fuego entendido como una llamarada, no. El fuego entendido como el fuego del alma. El fuego de la conciencia. El fuego divino que es Dios. Que construyó los mundos y los universos. El fuego es lo más sagrado y es como se asocia a Dios. En el templo de Jerusalén, el gran templo que construyó Herodes el Grande, que era ya el segundo templo, no el de Salomón que fue destruido, ni el de David que fue destruido por Nabucodonosor, sino que estamos hablando el segundo templo que fue restablecido por Ciro, el emperador persa, y por Esdras y Nehemías, y que después fue reconstruido y engrandecido por Herodes el Grande, el rey que los romanos pusieron al pueblo hebreo o al pueblo judío, que le impusieron este rey porque no era un rey legítimo, venido de la casta de los asmoneos, sino que era un rey impuesto por los romanos, como rey al servicio de Roma, más que a los intereses de los judíos. Sin embargo, este gran templo tenía un Sancta Sanctorum, que era el lugar más íntimo de Dios. Era una cámara en la cual estaba el Arca de la Alianza, y junto al Arca de la Alianza la mesa de los panes, y junto a la mesa de los panes la gran menorá, que era un candelero de 7 brazos que simboliza el árbol de la vida, que después era el símbolo del Kabbalah,
o de la Cábala. Y este árbol de la vida, este gran árbol, representa el origen del mundo, y en la parte superior se coronaba este gran candelero con 7 llamas sagradas. Y estas 7 llamas sagradas eran el símbolo de Eli Elohim, el símbolo de Dios. Para los pueblos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el arte no había forma alguna de representar a Dios como una figura humana. Por lo tanto, las representaciones de Dios son simbólicas. No es un ídolo, no es una figura humana, sino que Dios puede ser un triángulo con un ojo que todo lo ve, símbolo de la divina providencia cristiana, o puede ser un candelero con 7 fuegos, símbolo de Yahvé o de Jehová. Y esta representación de este Dios único a través del fuego es una manifestación realmente en lo material de lo que es invisible, eterno y sagrado, que es la esencia de lo divino en el judaísmo. El Dios único que se reveló a su pueblo es en realidad invisible, incognoscible, y por lo tanto solamente hay formas de manifestarlo que son símbolos. Y uno de estos símbolos es justamente la menorá, el candelero de los 7 brazos, que representa a los 7 Elohim, que es una concepción simbólica, metafórica de la creación, que tuvo 7 momentos, la creación en 7 días. Y cada una de estas menorás, cada una de estas brazos del árbol sefirotal, es en realidad una manifestación de cómo Dios creó el mundo en 7 días y cómo el orden divino se manifiesta a través del 7, porque el 7 es la representación del ciclo de la semana, y Dios creó un tiempo de labor y un tiempo de descanso. Los primeros 6 días es la actividad y en el 7º día descanso. Y entonces crea una imagen cosmogónica del universo, y esto es lo que representa la menorá, es decir, este candelero de 7 fuegos. Pero en las religiones monoteístas, el fuego es la forma más pura de representar a Dios. En el zaratustrismo o zoroastrismo, Zoroastro dice que el fuego mismo es la única manera de conocer a Ahura Mazda, que es el dios del zaratustrismo o zoroastrismo. En el cristianismo, el fuego es simbólico. El fuego es la forma de adorar al Señor y de además tener la presencia del Señor. Y entonces en todos los templos católicos hay una llama ardiente que nunca se apaga y que se conoce como la lámpara o la luz del Santísimo, y que es un fuego que eternamente arde y que siempre está encendido en todos los templos. Porque, repito, la forma más cercana de representación de lo sagrado es a través del fuego. Y es una metáfora, es una forma simbólica, no es idolatría, ni tampoco es hechicería, es simbolismo, es espiritualidad. La espiritualidad de Dios y todo su poder se representa a través del simbolismo del elemento más sagrado. Es agua, es tierra, es aire, pero hay un cuarto elemento que es el fuego, que considera el símbolo de lo sagrado. Es el elemento más sagrado y por lo tanto asociado al culto en las religiones monoteístas. Finalmente, el fuego es purificador. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque el cristianismo es una construcción de 300 años. El cristianismo no surgió y hoy nos acostamos paganos y mañana nos levantamos cristianos. No. El cristianismo
fue una elaboración de 3 siglos. Por lo tanto, hubo muchas versiones de este cristianismo. Y en todas estas versiones, no todo coincidía, más bien coincidían muy pocas cosas. Y una de las cosas más importantes tiene que ver con el nacimiento del Salvador. Cuando Jesús nace de María en Belén, se cumple una profecía del Antiguo Testamento. Y Jesús va a ser perseguido por Herodes, el rey malo de esta historia. El rey perverso. Herodes es asociado a la codicia, a la maldad. Es el más malo de Malolandia. Es un ser perverso que ha asesinado como forma de vida a su propia familia, a su propio heredero, a su hijo, que ha asolado, ya ha destruido, ya ha aniquilado, sin límite ninguno, porque es un ser despiadado. Y entonces hay una oposición, así como hay este rey perverso, rey maligno, aparecen en oposición, en equilibrio, los 3 reyes buenos. Vamos a decir los reyes buenos porque el canon del Nuevo Testamento en ningún lugar nos dice que sean 3 reyes magos. No nos lo dice el canon. Cuando leemos el Nuevo Testamento, no nos dice en ningún momento, ni San Lucas, por ejemplo, que haya un momento en el cual podamos identificar perfectamente el número de reyes. Sí nos dice que llegaron, sí nos dice que adoraron, y nos dicen que traían oro, incienso y mirra, pero nunca nos dice cuántos reyes eran. Nos habla de los reyes y nada más. Sin embargo, esta construcción de 300 años, que es el cristianismo, va a tener múltiples caras, muy diferentes. No tendría nada de raro. Hoy, por ejemplo, hay muchos cristianismos. Está el cristianismo etíope en África, que es, por cierto, el más antiguo de todos, porque fue en Etiopía donde surgió el primer cristianismo, en el siglo I, y en todo el norte de África. El segundo cristianismo que surge al tiempo casi del etiópico, en pleno siglo I, es en Alejandría, y es el cristianismo copto. Y luego va a haber otros cristianismos en el norte de África, hacia Libia y hacia la gran ciudad de Hipona, que es donde va a ser San Agustín. Entonces, esta región del norte de África y noreste es muy rica en cristianismos. Y toda el Asia Menor también. Va a haber un cristianismo que nace en Jerusalén, en la zona de Judea, y va a haber otros que nacen en Siria, en Capadocia, que es la actual Turquía, en el Ponto Eusino, que es el Mar Negro, y va a haber otros cristianismos que nacen en Grecia, en Tarso y en Éfeso, que son 2 ciudades del mar Egeo, muy importantes. En cada una de estas zonas nacen cristianismos diferentes. De alguna manera están conectados, pero son distintos. Y entonces va a haber tradiciones que nos van a empezar a quedar por escrito en los llamados evangelios que no están en el canon y que les damos el nombre de apócrifos. Algunos de estos evangelios apócrifos son del norte de África, otros son de Siria, otros son de Armenia, otros son de Capadocia, otros son de la zona del norte de África y Arabia, en lo que es hoy Yemen y Arabia y Jordania. Va a haber muchos cristianos, muchísimos. Y todas esas zonas
van a participar de este movimiento. Y cada una de estas iglesias independientes tiene sus propios evangelios y sus propias tradiciones. Y crea sus libros sagrados o sus textos sagrados, sus evangelios, que no son precisamente el canon, sino que son otros evangelios heterodoxos. Y en estos evangelios, ya les he hablado, está el protoevangelio de Santiago, pero también hay otro evangelio que es el evangelio de la infancia de Jesús y que se conoce como el evangelio armenio de la infancia de Jesús. Y aquí en este evangelio armenio dice a la letra: y llegaron a la ciudad de Belén los reyes que provenían de la ciudad de Jerusalén. Acuérdense que van primero a Jerusalén y se entrevistan con Herodes, estos reyes buenos. Y aquí es uno de los primeros evangelios en donde se sitúa cuántos son y quiénes son esos reyes magos. Hay un muy buen estudio, excelente estudio, es un libro enormemente importante para entender a los reyes magos, que es este estudio extraordinario de González Requeña, que es un historiador de las religiones, que se llama así, Los Tres Reyes Magos y su eficacia simbólica. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos nos van a señalar en Jesús su carácter de rey. Ellos vienen a adorar al nuevo rey de Israel. Y por eso se pone celoso Herodes. Dice, ¿qué? ¿Me vienen a quitar la chamba? ¿Ya no voy a ser el rey? Y entonces hace la matanza de los inocentes, que es parte de la historia. Pero aquí hay que entender claramente que estamos hablando de simbolismos. Los tres reyes magos que vienen a adorar a un rey que nos ha nacido en Belén, según el propio Evangelio de Lucas, hay un anuncio de los ángeles que le dicen a los pastores: os ha nacido un Salvador, el Rey del mundo, el Rey de Israel. Por lo tanto, ante este rey perverso y malo que es Herodes, hay una tetralogía de reyes buenos. Jesús de Nazaret, que es el niño Dios, pero es rey, que está naciendo, el rey que está naciendo, y los otros tres reyes que lo acompañan y que lo vienen a adorar. Eso significa que si entendemos un poco de lo que es el gnosticismo, que es parte del movimiento cristiano del siglo I, la gnosis es entender los símbolos sagrados. Porque la gnosis es esa parte que tiene el cristianismo de simbólico. Y en esta parte simbólica, así como hay un gran rey malo, que representa todo el mal que hay sobre la tierra, hay un rey bueno, que es Jesús, el Salvador. Y los otros reyes buenos, y que vienen a patentizar que ellos han venido a adorar al nuevo Dios, que es Dios y que es Rey, y Salvador del mundo. Y entonces se completa el modelo gnóstico, o sea, simbólico. De aquel lado, un rey malvado representa el mal, y de este lado hay una trilogía de reyes buenos. ¿Y por qué son tres? Pues muy probable hay una relación con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el texto dice a la letra:
Y el primero de estos reyes se llamaba Melcón y era rey de los persas. Melcón y Melchor es lo mismo, es la traducción del persa al arameo. En arameo sería Melchor y Melcón es en la lengua persa. Y es el rey de los persas. No nos extraña porque ya decíamos que esta idea de que ha de nacer un salvador del mundo y que va a ser rey viene de Persia. Y que los magos son los sacerdotes persas, que son además astrólogos y que esperan la venida del nacimiento de un Mesías, de un Salvador, que ha de venir a renovar al mundo y a rehacerlo espiritualmente. Entonces, había magos en todas partes, había magos en Roma, en Grecia, en Turquía, en Egipto, en África, en Arabia. Por todos lados se ha diseminado esta religión persa de los magos que se llamaba manismo, maniqueísmo, surbanismo o zoroastrismo. Tiene muchos nombres, pero es la misma religión, con algunas variantes. El surbanismo es como que la variante tardía, el nombre tardío. Y el zoroastrismo es como el primer nombre, el nombre más arcaico, pero es la misma idea. Ha de nacer un salvador del mundo que viene a mostrarle al mundo su poder espiritual y a crear un nuevo reino. Pero más que un reino material, un reino espiritual. Bueno, eso es importante saberlo. El segundo rey, según el Evangelio armenio de la infancia, dice que el segundo rey se llamaba. El primer rey es Melcón, rey de los persas. El segundo rey es Gaspar, rey de los hindúes. Es decir, que viene de la India. Y uno podría decir que tienen que ver aquí los hindúes, eso está muy lejos. No. Permítanme decirles que no. Está muy cerca. La India está muy cerca. El Imperio Romano y la ciudad de Roma recibían de la India la pimienta. Recibían de la India la nuez moscada. Recibían de la India el clavo de olor. Recibían de la India una infinita cantidad de mercancías. Y era una ruta comercial, una constante de miles de caravanas que cruzaban y que llegaban de Roma los productos romanos y que eran consumidos en la India y que iban de la India a Roma a llevar los productos hindúes. Inclusive en la ciudad de Roma llegó a haber templos de carácter hindú, inclusive budistas. ¿Por qué? Porque ya el budismo ya apareció. Buda es del año 495 y del 570 al 495. Es decir, que el budismo está en pleno desarrollo en la India. Y el budismo también es una religión esencialmente monoteísta. Es más que una religión, un sistema psicológico de desarrollo humano. Algo muy parecido a lo que sería el gnosticismo dentro del cristianismo, porque el gnosticismo es como una especie de psicología. El gnosticismo se basa en analizar al ser humano y decir, hombre, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esas son las grandes preocupaciones del cristianismo gnóstico. Eso lo sabemos a través de los manuscritos de Nag Hammadi o de Nag Hammadi, que son precisamente donde se nos muestra esta parte del gnosticismo, que es el cristianismo de esos grupos llamados gnósticos. Pero volvamos a los Reyes Magos. Según el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, tenemos a Melcón, que es el rey de los persas. Luego tenemos a Gaspar, que es el rey de los hindúes. Hay que considerar que en este momento en la India, en el año 300, en Cachemira, ya hay cristianos, hay una iglesia. Y lo sabemos porque llegaron los hindúes al concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino convocó a todos los obispos del mundo cristiano
a ir a Nicea fueron los de India. Vinieron los cristianos de la India, que ya se habían difundido y siguieron ahí. En ningún momento dejó de haber cristianismo en la India. En el siglo I hay cristianismo en la India. Y ahí, aunque es muy poco numeroso el grupo, es importante. Y hay un diálogo con India. Y luego nos dice este documento que el tercer rey se llamaba Baltasar. Y Baltasar era el rey de los árabes. Entonces vamos a ver. Melcón, rey de los persas, Gaspar, rey de los indios, y Baltasar, rey de los árabes. Entonces los tres reyes magos vinieron, uno de la India, otro de Arabia, que era el sur. Conste que Arabia era toda la península, pero se llamaba Arabia básicamente al Yemen, que es la parte que ya está enfrente de Somalia y de Etiopía. Y allá había muchos cristianos, muchísimos, miles de cristianos. Fue uno de los primeros lugares que se cristianizaron. Y había miles y miles en todo el Mar Rojo de cristianos. Y por lo tanto es un lugar muy significativo, muy importante. Y ahí estos cristianos han desarrollado iglesias en todo Egipto, en Sudán y en Etiopía, y en Yemen, y en Jordania, y en Arabia. Entonces esta es una zona muy importante de cristianos en este momento. Y entonces este evangelio nos dice, son tres reyes, el de los persas, de los hindúes y el de los árabes, que incluye a los africanos. Por eso luego ponen a un rey negrito, obviamente pues es Melchor, porque viene del sur de Yemen, probablemente de Etiopía, de esto que llamaban Arabia, que era todo el Mar Rojo. Porque Arabia de esa época no es la misma Arabia que hoy. Hoy Arabia es otra zona de la región, pero más hacia el este, hacia el Golfo Pérsico, que es Arabia Saudita. En aquel entonces por Arabia se entendía todo lo que era Abisinia, Egipto, y el sur de Yemen y Etiopía. Entonces hay que entender estas ubicaciones. Entonces ya sabemos, son tres reyes que traen oro, incienso y mirra. Por cierto, el incienso no se da en Europa, tampoco se da en Asia. ¿Dónde se da? En Etiopía. Esto nos habla otra vez de la raíz etiópica. La mirra y el incienso son resinas que se dan con el árbol del incienso y el árbol de la mirra, que se dan en toda la zona del Mar Rojo, pero hacia el sur africano, lo que es Etiopía y Abisinia. Y ahí es donde trajeron el incienso y la mirra. Entonces, esto nos permite ubicar más claramente cuántos reyes son, cómo se llaman los reyes y de dónde vienen. Datos muy importantes. Cuando el cristianismo triunfa hacia el año 320, donde el emperador Constantino, a través de una visión nocturna, ve y tiene una visión profética y ve una cruz y oye una voz y le dice que él ha sido elegido, seleccionado para una misión y que ponga el signo de Cristo en sus escudos a sus tropas y ganará, y él gana, él se convierte al cristianismo. Y con él no solito, su madre, Helena de Roma, o Helena Latina. Y esta Helena es la madre de Constantino, la madre del emperador de Roma. Caramba, si eres la madre del César, pues tienes todo el poder, y tienes barcos, y tienes soldados, y entonces ella emprende una búsqueda de los Reyes Magos. Ella, estando en Roma, ya convertida al cristianismo, decide, voy a ir a buscar a los Reyes Magos. Obviamente no iba a encontrar a los Reyes vivos. Iba tras la pista de los Reyes Magos, tras la historia, tras la tradición, o por qué no, a lo mejor hasta sus cuerpos.
podía encontrar sus tumbas, o por lo menos más información. Ella va a buscar a los Reyes Magos. Entonces, pues llevó una legión entera de soldados. El emperador la manda con una legión, 4,000 hombres, 4,000 soldados, y mucho, mucho poder. Y llega a Jerusalén. Y cuando ve Jerusalén se horroriza. Nada le gusta. Todo está mal. No encuentra nada que recuerde a Jesús. Donde era el antiguo Calvario, hay un templo a un dios pagano. Y donde nace Jesús también hay ruinas romanas a dioses paganos. Y el templo donde predicó Jesús ya no existía, había sido destruido por las mismas legiones romanas cuando Tito, persiguiendo a los judíos y a los zelotas y a todos los grupos disidentes, pues le puso sitio a la ciudad y hubo saqueos y destrucción deliberada de todos los santuarios del judaísmo, incluyendo el templo que hizo Herodes, el segundo templo de Jerusalén. Ya nada existía. Y entonces ella empieza pues a tratar de investigar, a ver, ¿dónde fue el Gólgota? Pues aquí fue el Gólgota. Le dicen, ¿dónde? ¿Y dónde fue que nació Jesús? Entonces va a Belén y dicen, aquí nació Jesús. ¿Y dónde fue que sepultaron a Jesús? Después de que lo bajaron de la cruz, ¿dónde fue que lo llevaron? ¿Dónde está la cueva esa que se dice que era de José de Arimatea, que era su tumba y que se la cedió a Jesús para que en ella reposaran sus restos? ¿Dónde está todo eso? Y bueno, pues ella empieza a reconstruir, encuentra este lugar, ahí edifica un templo que se llama el Templo del Santo Sepulcro, y va a Belén y ahí hace una iglesia de la Natividad. Ya anda como que sembrando las bases del culto cristiano, para que haya realmente evidencia. Y empieza a buscar a los Reyes Magos. ¿Y dónde fue que tuvo lugar la adoración? Entonces la llevan a Belén, le dicen, aquí fue. Vaya usted a saber si eso fue real. Si ese lugar que le dijeron realmente era el lugar de la adoración. Pero el caso es que Belén era muy chiquito y pues en cualquier lugar de Belén que pusieran la iglesia de la Natividad está bien, porque pues era una aldea de unas cuantas casas. A lo mejor no fue exactamente en este lugar, pero fue a 3 o 4 cuadras. El caso es que Santa Elena hizo su trabajo, estaba muy comprometida, era muy devota, era una mujer convencida de que Cristo era el Dios vivo y que promover el cristianismo era su misión de vida, y así lo hizo. Y entonces se entera por una de estas iglesias cristianas. Hay básicamente 4 iglesias cristianas muy importantes. La iglesia de los ebionitas, la iglesia de los marconistas, la iglesia de los gnósticos y la iglesia de los protoortodoxos. Son las 4 ramas más importantes que hay en esa zona de Tierra Santa. Y todos dicen cosas diferentes y nada coincide. Y Jesús nace en una época para unos y en otra para otros. Todo es diferente. Y esto a ella le hace mucho daño. Se siente mal. Dice, ¿y cuál es la verdad? ¿A quién le creo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues eso explica por qué va con su hijo y le dice, haz un concilio. Y que ahí lleguen todas las iglesias y pongan una doctrina pareja, única, universal. Que no haya una historia aquí y otra allá y que se contrapongan. Que haya una sola historia del cristianismo y de Jesús. Y pónganle una fecha y un lugar y pongan todo en orden. Está todo en caos. Ese es el origen. Parece mentira que la madre del emperador se convierte en la artífice de todo esto.
Y obviamente el emperador le da razón a su madre y dice, sí, tienes razón, vamos a poner orden. Vamos a traer a todos los obispos y vamos a hacer una doctrina común que se enseñe igual en todo el imperio romano y que este caos desaparezca. Eso fue bueno, pero también fue muy malo, porque muchos de estos cristianismos que eran riquísimos desaparecen. Y no debieron haber desaparecido, ni debe haber persecuciones entre cristianos, pero eso es asunto de otro costal. No es asunto del día de hoy. Hoy estamos ocupándonos de los Reyes Magos. Y entonces, obviamente, pues la reina quiere buscar la Veracruz. Entonces encuentra por ahí un madero viejo y dice que va a ser la cruz de Jesús. Tampoco estamos del todo seguros. Pero ella la toma como tal y se la lleva a Roma y dice, esta es la cruz, la Veracruz, la verdadera cruz. Y finalmente hay una historia que llega a sus oídos. Y es una historia fascinante, fabulosa. Una de estas iglesias, parece que fue la de los gnósticos, le dice a Helena, los Reyes Magos, conocemos todos esos del Reyes Magos, sabemos dónde están enterrados, sabemos por qué ahí, y le fascina la historia. Pero pues ella ya ha estado mucho tiempo en Jerusalén, ya quiere irse para Roma, ya se quiere ir. Y dice, bueno, pero para algo mi hijo es emperador del mundo. Y entonces le pide a su hijo que mande una legión entera romana, una legión, imagínense, una legión entera de estas terribles, llenas de soldados furiosos y que son los mejores soldados del mundo, y los manda en una misión especial, buscar la tumba de los Reyes Magos. ¿Y qué creen? Que sí la encuentran. Sí la encontraron. Pero tampoco estamos 100% seguros de que pues será la tumba. Pero bueno. Sin embargo, hay datos muy importantes que quiero anotar. Lo que le dicen a Santa Elena es que Melchor, Gaspar y Baltasar eran un hombre joven, un rey muy joven, otro de mediana edad y otro ya mayor, anciano. Y entonces sale la legión romana a buscar las tumbas. Y van a donde les dijeron. Una de las ramas va hacia Persia, otra de las ramas va hacia Arabia y otra de las ramas va a África, va hasta Abisinia, ¿no? Hacen su trabajo, hacen su chamba. Y le avisan a Santa Elena que ya tienen los cuerpos de los Reyes Magos, ya los rescataron. Sí los encontraron, sí los rescataron. Y entonces ahora los van a mandar a Roma. Imagínense ustedes la emoción de la emperatriz o de la mamá del emperador, la emperatriz madre, cuando ve llegar los restos de los Reyes Magos. Y al poco tiempo ella muere y los restos se quedan ahí. Bueno, pero ya están en Roma. Y ya los tienen seguros y preservados en sendas sepulturas, en unos ataúdes muy espectaculares que se hacen de oro y con piedras preciosas, porque son los Reyes Magos. Y esto ocurre por ahí del año 325. Se muere Santa Elena, que después la hacen santa por todo lo que hizo. Viene el concilio de Nicea. Y la historia de los Reyes Magos queda así como se las platiqué. Pero pasan los siglos, mucho tiempo. Los restos, que son los huesos de los reyes, que es lo que rescataron en las tumbas, los huesos de los Reyes Magos, pues están ahí depositados en diferentes lugares, bien preservados y con mucho cuidado,
y van pasando de repente de la Italia media a la Italia del norte y llegan hasta Turín y luego llegan a Milán. Y un día el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico pues tiene mucho interés en los Reyes Magos. Así son los políticos y siempre han sido en todos los tiempos. Y este rey del Sacro Imperio es muy poderoso, es Federico Barbarroja, que ha ido a las cruzadas y que es muy creyente y muy fervoroso. Y entonces se entera de que los restos de los Reyes Magos están ahí en Italia, en Turín, que estuvieron en Turín y también en Roma y que ahora están en Milán. Y entonces, como él es el emperador del mundo y tiene influencia directa con el Papa y tiene muchísimo poder, dice, los quiero ver. Quiero ver a los restos de los Reyes Magos. Y va y los encuentra y dice, pues ya que estoy aquí, ya que los estoy viendo, pues me los llevo. No sé, como si fuera una mercancía o como si fuera algo que te pudieras robar. Y entonces por eso los italianos dicen que les robaron a los Reyes Magos. Que Federico Barbarroja, el gran emperador, muy piadoso, se los llevó. Y obviamente pues él regresó a Alemania y entonces los llevó a Alemania. Y cuando llega a Alemania, pues hay que preservarlos, hay que conservarlos y hay que tenerlos en un lugar sagrado. Y entonces le dice al obispo de la ciudad de Colonia, que por cierto era la ciudad alemana más grande que había, era enorme en la ciudad de Colonia, era un centro comercial de gran importancia desde la época del Imperio Romano, le dice, pues ya traje yo a los Reyes Magos, ahora háganles una catedral. Y entonces les hicieron su catedral. Y la catedral, donde están los Reyes Magos, es la catedral de Colonia, que así se llama, la Catedral de los Reyes. Y pues después de 200 años se levanta la inmensa catedral y hoy están ahí los Reyes Magos. Se les hizo un espléndido monumento, que es este que me ven aquí al lado mío, que es una catedral gótica. Aquí pueden ver una catedral gótica llena de figuras sacras, es de oro macizo, es enorme y está en el ábside de la catedral, en el ábside del altar mayor de la Catedral de Colonia, hoy, en la actualidad. Y aquí nos vamos a encontrar a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Si ustedes se fijan, estas son puertas. Esto se abre. Esta es una puerta, esta es otra puerta. Aquí cabe uno de los cuerpos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Aquí está Melchor, aquí está Gaspar y aquí está Baltasar. Aquí arriba, en el segundo piso, está el más famoso de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y están colocados ahí los huesos que trajo Santa Elena, o que le trajeron sus legiones a Santa Elena, y que después ella dejó en Italia, y que después se quedaron en Italia hasta que Federico Barbarroja se los llevó a Alemania, y dieron origen a que se construyera la catedral más importante de Alemania, la más grande, la más suntuosa, la más enorme, la más bella, la más exquisita, pero todo es en honor a los Reyes Magos. Y aquí están los cuerpos de los tres, de Melchor. Por aquí entra Melchor, por aquí entra Gaspar y por aquí entra Baltasar. Y obviamente están bajo el cuidado del obispo de Colonia. Y se considera una de las más grandes reliquias que hay en toda Europa. Y viene la gran pregunta, ¿y realmente serán los huesos de Melchor, de Gaspar y de Baltasar? Pues tal vez sí, no lo podríamos asegurar, pero como siempre ha existido la gran pregunta, ¿será o no será?
y esta es la verdadera historia que ustedes me pidieron que les relatara, porque recibí más de 100 llamadas, correos, solicitudes, más de 100 personas me llamaron para que les platicara esta historia, por eso se las estoy platicando. Y finalmente la catedral pues se hizo famosa en toda Europa y había peregrinaciones que iban de todas partes, porque ahí estaban las reliquias de los Reyes Magos. Y finalmente, ya en tiempos científicos, le pidieron uno de los obispos, que era estudioso de la arqueología y que era muy cercano a la ciencia, decidió que ya había llegado la hora de comprobar que esos huesos que estaban ahí atados en vendas de lino, pues si realmente se podía saber algo más de estos huesos. Y entonces, con autorización del Papa, se abrieron, porque no crean que los abren todos los días, no, esto si se abre cada 100 años. Y por fin se abren para que la ciencia los pudiera estudiar. ¿Y qué creen que pasó cuando se abrió Sancta Sanctorum? Se abrió y se estudiaron los huesos. Es algo muy, muy... Yo creo que deben estar preparados para lo que les voy a decir. Fue algo muy profundo lo que pasó. Fue un golpe. Fue algo muy interesante. Porque a la hora que se estudiaron los huesos, ya por los científicos, los investigadores, que eran médicos investigadores, y químicos, y biólogos, pues lo que encontraron fue algo fascinante. Encontraron que efectivamente, pues luego los huesos no tienen ahí el ADN del rey, ¿verdad? Y no podemos tan fácilmente. Pero sí pudieron saber la edad de los huesos. Y entonces encontraron a un rey muy joven, que es Melchor, el que está arriba, un rey de mediana edad, que es Gaspar, y Baltasar es el viejito. Es decir que sí son masculinos, son huesos de hombres masculinos, por datación de carbono 14 y argón 21, se pudo saber que sí corresponden al siglo I. Por eso les digo, es algo muy impresionante, porque sí son de varones, son huesos de varones. Sí son huesos del siglo I, porque eso también a través de la arqueología y de los reactivos, de los radioisótopos, que son el argón 21 y el carbono 14, se puede fácilmente demostrar. Entonces, si son huesos masculinos, sí son del siglo I, y sí son, aquí viene el tercer sí, qué impresionante, uno anciano, uno mediano en edad, de unos 30 y tantos años, 40, y otro muy joven. Estamos hablando de un jovencito, como entre 18 y 20 años, y esto es verdaderamente impresionante. Es verdaderamente impresionante, porque las fuentes escritas, como el protoevangelio de Santiago y como el evangelio armenio, siempre nos dijeron que uno era persa, que otro era árabe, que otro era indio, y siempre nos dijeron que uno era muy joven, que otro era de mediana edad y otro era viejo. Y así fue. Cuando se hizo este estudio, se demostró que había congruencia entre la tradición y la antropología física que se le había aplicado a los huesos. Hoy todavía no se ha hecho un estudio de ADN
para conocer el perfil étnico. Sería útil porque nos permitiría saber si uno procede de Arabia, el otro procede de India, el otro procede de Persia, pero nos podría arrojar esa información. El Papa que estuvo muy atrás de este tema fue el Papa Juan Pablo II, quien sí se interesó en promover la investigación acerca de los restos y si podrían encontrarse los linajes desde el punto de vista de la antropología, de las etnias de las cuales proceden los reyes. Pero bueno, eso aún no se ha hecho, pero seguramente habrá nuevos estudios en el futuro. Pero esta es la verdad acerca de estos restos que se encuentran en esta urna de oro y de plata, cubierta de joyas, por el simbolismo y por lo que representa, y que llegó, después de toda la historia que les platiqué, de Santa Elena y de las legiones que fueron a buscar los restos, y que luego los encontraron y luego los llevaron a Italia, y luego pasó Federico Barbarroja y se los llevó, no a buena ley, se los robó, vamos a decir, y se los llevó a Colonia, y allá ordenó que se construyera una catedral, que tardó 200 años en construirse, que es la de Colonia, y que es la catedral de los Reyes Magos. Y bueno, finalmente lo más bello es que para aquellos que tienen fe y que ven a los Reyes Magos como uno de los simbolismos más importantes de la historia del nacimiento de Jesús, bueno, el hecho de que hayan resultado cuerpos masculinos y que hayan resaltado de las edades que ya mencioné, eso significa que le da autenticidad al relato y congruencia al relato, y que además nuevos estudios científicos podrían dar mayor información que revelara más acerca de las identidades. Y por eso es importante, dice por ejemplo en su estudio, con gran destreza, Requena lo siguiente. Dicen lo que dice Requena. La ciencia de nuestro tiempo pudo llevarnos hacia la mirada profunda para entender que la tradición puede coincidir con el dato científico y esto servir de fíjese qué interesante, esto hacer verosímil no solamente que sean los restos de los Reyes Magos, sino que sea verosímil el relato de la historia del nacimiento de Jesús de Nazaret. Por eso es tan importante este tema, porque no nada más hace o puede darle hacer verosímil el hecho de que estos restos masculinos en la Catedral de Colonia pudieran ser realmente los restos de los Reyes Magos, sino que también le da mucha verosimilidad a lo que dice los evangelios apócrifos cuando nos dicen, eran 3 reyes, venían de Arabia, de Persia y de la India, y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y eran de mediana edad, uno, otro mayor y otro muy joven. Todo esto empieza como que a cuadrar y empieza a hacernos mucho más comprensible la fuerza con la que Santa Elena fue a buscar los restos del cristianismo antiguo y encontró pues cosas maravillosas. Encontró la Veracruz, encontró muchas cosas, encontró muchos lugares, encontró el Gólgota, pero yo creo que uno de los grandes tesoros que legó al mundo cristiano, la exploración de Elena de Roma, fue precisamente los Reyes Magos. Y esto nos da más congruencia
¿Por qué no se mencionan en la Biblia ni el número de reyes ni los nombres? Bueno, ya expliqué, por situaciones que se dieron. Y entonces tenemos que hacer uso de otros documentos que no están en la Biblia y que son los evangelios apócrifos. Pero luego, cuando además hacemos uso de conocimientos nuevos venidos de la ciencia, de la antropología física, todo esto se enriquece y nos da una mayor dimensión para entender realmente esta historia. La historia de que los Reyes Magos realmente son una piedra angular de la tradición cristiana y que lo que se narra en las escrituras, tanto gnósticas como las apócrifas, como en el canon de los 4 evangelios canónicos, está respaldado por los descubrimientos científicos y las conclusiones históricas. Y por eso quise platicarles de esto y ahora ya hablarles un poquito de por qué regalamos a los niños juguetes. Es otra tradición. No vayan a pensar ustedes que esto viene del siglo I. No, no, no. En realidad viene del siglo XIX español. En Madrid, hacia 1864, desde 1843. Pero a partir de 1864, sobre todo, en Madrid, se empezó a hacer una cabalgata de los niños y de los Reyes Magos. Y esta tradición de la cabalgata, que se hacía sobre el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid, y que iba originalmente hasta la Plaza Mayor, lo que era la Plaza Mayor en aquellos tiempos, hoy sigue siendo, pero pues hoy es muy distinto. Pero en aquel entonces la cabalgata iba desde donde está hoy la Fuente de Cibeles hasta la Plaza Mayor en el centro histórico de Madrid. Y se hacía una cabalgata y los papás iban a llevar a los niños a esta cabalgata y ahí se les repartían dulces y juguetes. El Ayuntamiento de Madrid y el gobierno de la ciudad repartían dulces y juguetes y se convirtió en una tradición que se fue a propagar a todas las ciudades españolas. Empezó a propagar a Barcelona, y luego a Valencia, y luego a Sevilla, y así por todo el universo español. Y esto hace que trascienda y que salga de la península y vaya a toda Iberoamérica. Y entonces en toda Iberoamérica, es decir, desde la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, la ciudad de los Reyes, que posiblemente está ligada a esto de los Reyes Magos, la ciudad de Lima está ligada en su escudo a los Reyes Magos, y luego Bogotá y Caracas, todas las capitales latinoamericanas, pues empezaron a hacer eventos. Algunas de ellas hacen cabalgatas, como las que se hacen en España, y otras hacen autos sacramentales, eventos masivos, ferias, kermeses, para los Reyes Magos. Y entonces en toda América Latina, el 6 de enero, la noche del 5 al 6 de enero, es la noche de Reyes, que además surge otra tradición, que es la rosca de Reyes, que es también una tradición muy latinoamericana y especialmente muy mexicana. Y por eso es que asociamos esta nueva tradición, que repito es nueva, porque es del siglo XIX, de llevarle a los niños regalos y hacer esta cabalgata, que obviamente en Madrid es muy espectacular, porque llevan un elefante y a un rey arriba del elefante, llevan un caballo y llevan un camello y ponen a los reyes. Ahora ya se simplificó y ya por eso del maltrato animal, ya nada más llevan caballos. Ahora van en caballos, uno café, uno negro y uno blanco. Es la cabalgata moderna, digamos. Pero en su origen había inclusive un camello, había un elefante y había un caballo, y iban los reyes por las calles para la alegría del regocijo de los niños. Y bueno, ahora aquí en América Latina y concretamente en la Ciudad de México, no tenemos cabalgata. Debería haber, yo creo que es una buena idea, si se les ocurre al gobierno de la Ciudad de México, es una buena idea. Hay cabalgata en más de 100 ciudades del mundo hispánico, entonces como México siempre quiere estar como metido en todo, pues sería una buena idea que alguien organizara una cabalgata de Reyes en la Ciudad de México, o un desfile. Y pues todo en honra de los niños, que son los que más merecen la pena
y los que más ilusión les hace estos personajes tan emblemáticos. Y bueno, sí, podemos ir a la Plaza de la República, porque ahí, donde está el Monumento a la Revolución, alrededor se hace una feria y hay muchísimos Reyes Magos que se visten de Reyes Magos para tomarse fotos con los niños y hacer esta foto del recuerdo como para toda la vida, porque luego pues ya se le enseñas a tus hijos y luego a tus nietos, y se convierte en una tradición. Y esta tradición, de hecho, ya existe desde los años 30 en la Ciudad de México, pero bueno, se podría crear o recrear este evento que es muy importante en el mundo hispánico. Los Reyes Magos se festejan en todo el mundo católico, por supuesto, y en todo el mundo cristiano, pero la versión de los niños y el desfile o la cabalgata o la rosca, pues eso es muy latinoamericano y eso es muy hispánico. Y bueno, pues por eso hemos querido cumplir con esta petición, que desde el año pasado me hicieron no sé cuántas personas, que dijera cómo era la historia de la tradición, de dónde venía, cómo fue, tanto de los Reyes Magos como de la tradición de las cabalgatas y de la rosca y de los regalos para los niños. Así es que amigos, pues con eso nos despedimos, les agradezco su presencia en el canal cultural y únicamente voy a hacer una mención de algunas de las personas que han estado pendientes de la transmisión. Scarlett Segura, Juan Martínez, Anita Spark, Pati Acosta, Yolanda Díaz, Esther Guzmán, Antonio de Jesús, Gabriela Díaz, Roberto Zárate, Ernesto Elizondo, Pedro Espinosa Pérez, Alberto García, Diana Rojo, Lolita Méndez, Rosa Chía, Rosa Mejía, Marco Antonio López, Rocío Herrera, Marco Álvarez, Lupita Parra, Carmen Serrano, Gilberto Ruiz Espinosa, Margarita Ramos, y a todos ustedes les agradezco su presencia aquí en el canal y les recuerdo que es la hora de invitar a sus amistades a escuchar estas historias a través del canal cultural de tu amigo el Dr. Pepe Cruz. Y por supuesto les tengo muchas sorpresas para este año 2024, para el 2024, y nuevas historias y muchas sorpresas. Entonces, pues háganse miembros del canal, denle por ahí el like para hacerse miembros del canal e inviten a sus amigos que nos escuchen y que se hagan miembros también de nuestro canal. Ya tenemos por ahí 9,500 o 9,600 miembros en el canal, sí, ¿verdad? Más o menos. No, 14,000. Ah, ya tenemos 14,000. Ah, yo me quedé en 9,000, qué bueno que ya hay más. Entonces ya tenemos alrededor de 14,000 miembros del canal y nos gustaría que el canal fuera creciendo y creciendo aún más. Y amigos, muchas gracias, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Aquí estoy como siempre, y que este día 6 de enero de 2024 la pasen en cordialidad familiar, celebrando a los niños y festejando el año, el día, el simbolismo que tienen los Reyes Magos en asociación con el nacimiento del año. Que de eso no hablé, lo hablaré otro día del simbolismo que tiene el que esté precisamente al principio del año, el Día de los Reyes. Y amigos, muchas gracias. Hasta la próxima transmisión.